Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Ante el fracaso de Xóchitl Gálvez, que no pudo llenar el ángel de la independencia, empiezan los berrinches y empiezan las excusas. Alito Moreno el día de hoy pataleó en contra del presidente López Obrador, pero en contra también del gobernador Alfredo del Mazo. Y es que hoy el presidente fue al último informe del gobernador en el Estado de México y Alito dijo que todo esto era el resultado de un pacto entre los dos. Sin embargo, la realidad es esta. Es que simple y sencillamente el PRI se derrumbó. Y no solo en el Estado de México, lo que se reporta es que ha perdido cuando menos 600,000 militantes. Todo por la manera en la que Alito ha estado manejando el partido. Y lo peor de todo es que incluso también al más alto nivel sigue sin haber consenso, porque Xóchitl Gálvez no solo no llenó el ángel de la independencia, sino no ha generado consenso en la oposición. Beatriz Paredes no se apareció el día de hoy. De esto vamos a hablar, de cómo está toda esta situación en donde también los chayoteros ya están reventando, están tronando. Ciro Gómez Leiva también criticó el hecho de que el presidente fue allá con Alfredo del Mazo para agradecerle también de que no haya metido las manos en la elección, porque todos ellos querían que se robaran justamente la votación en el Estado de México. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar todo esto con, bueno, pues lo que sucedió nada más el día de ayer. Ayer hicimos videos sobre este tema, el fracaso que fue el evento de Xóchitl Gálvez en esta reunión en el Ángel. El día de ayer, previo a que Xóchitl Gálvez hablara por este diploma que le entregaron como candidata, así se veía parte también del evento, en donde pues poco a poco se fue llenando un poquitito más esta parte que hay entre las pantallas que vemos ahí al fondo y estas pantallas que tenemos al frente. Fue lo que terminó de llenarse y nada más. Fue la cantidad de personas que llegó. No pudieron realmente movilizar a todas las miles de personas que estaban pensando ellos acarrear en esto de la marea rosa, porque querían repetir algo similar a lo que sucedió en la defensa del INE, que supuestamente salieron a defenderlos. Sin embargo, la realidad es que no hay consenso. No hay consenso en la oposición. Ahora, una de las apuestas importantes de Alito Moreno, pues es la estructura en el Estado de México, que es una estructura que se acaba de mover, se acaba de operar recientemente en la elección. Pero esa estructura también le falló. Incluso también desde el Estado de México empezaron a decir que no están tan a gustos, que no están tan satisfechos. Dicen que es doloroso no tener un candidato presidencial propio. Y aunque se movilizaron y aunque salieron ellos a apoyar y a decir, sí, estamos con Xóchitl Gálvez, finalmente la realidad es que el PRI por primera vez en sus 100 años de historia, un poquito más, no tiene candidato presidencial. Y ahora todos ellos tendrán que llamar al voto para una candidata del PAN. Y esto es también lo que ha generado estas inconformidades que les decía yo también incluso a nivel cupular se vienen registrando. Porque si bien estuvieron presentes varios de los parásitos de la oposición, como Margarita Zavala, también ahí está Josefina Vázquez Mota, Gabriel Cuadri, incluso el Saco de Pus, que ni siquiera pudo subir al templete. Bueno, también la gran ausente fue Beatriz Paredes. No estuvo. Simple y sencillamente Beatriz Paredes, que fue obligada a declinar, todavía no se pronuncia abiertamente a favor de Xóchitl Gálvez, lo cual revela esta gran inconformidad. Y en este contexto, en este escenario, en esta situación de división que todavía hay al interior del frente opositor, en donde sí, hay un grupo que está unido, pero es el que coordina a Claudio X González, pero el resto de la militancia no la ven y no la escuchan. Bueno, en ese contexto aparece el mensaje del presidente López Obrador, todavía para que les duela un poquito más. Y es que hoy el presidente anunció de manera inesperada que iba a acudir al último informe del gobernador Alfredo del Mazo, del priista Alfredo del Mazo, que bueno, pues gobierna este bastión del PRI que están ya a punto de perder. El principal estado gobernado por ellos, que ahora tendrán que entregar a Morena en unos cuantos días más. Y esto es lo que mencionó. Voy a asistir al informe de Alfredo del Mazo en Toluca
porque es su último informe, es el gobernador del Estado de México, un estado muy importante, el de mayor población en la República, y también porque hemos hecho un trabajo coordinado, hemos trabajado juntos, el gobierno del Estado de México, el gobierno federal. Tenemos pues dos orígenes políticos distintos, sin embargo, nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo del Estado de México, que eso es lo más importante. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Y bueno, sí, llama la atención porque el presidente no suele ir a los informes de gobierno, generalmente va algún representante, a veces la secretaria de Seguridad, a veces también estuvo acudiendo muchas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, en esta ocasión decide ir el presidente López Obrador. Para mí el Estado de México, y así es como lo veo yo para el presidente, pues es un estado muy relevante porque a él le tocó enfrentar este sistema, este fraude también que le robó la elección en el 2017, cuando él era el dirigente nacional de Morena y Delfina la candidata. Y ahora, bueno, la historia es completamente distinta, en donde el propio presidente, que Alfredo del Mazo, no metió las manos en las elecciones, no como sucedió, pues con Erubiel Ávila. Ahora, esto es lo que ha provocado la furia y la molestia en el lado de la oposición, en donde tratan ellos de justificar su molestia con Alfredo del Mazo sin querernos decir que lo que querían era que hiciera fraude, porque eso es lo que estaban esperando, eso es lo que querían que sucediera en el Estado de México, nuevamente que se robara la elección. Alfredo del Mazo no se prestó a esto y entonces lo ven como una traición. Hoy el gran ausente en este evento fue justamente el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, que se fue a dar una entrevista. Ahí estuvo con Alasraqui y en esta entrevista se le preguntó, oye, ¿y por qué no estás en el informe? Y él cuestionó esto, que no se hizo nada por el parte del gobernador, aunque dice que él podía andar difundiendo obras. No. Querían que se robara la elección. Este es el berrinche de Alito el día de hoy. Que obviamente. ¿Por qué AMLO va al informe de Del Mazo? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Hoy lo alabó, hoy en la mañana ha quedado lo claro ante alabó. todos, es una decisión que toman ellos. Sí te quiero decir que Alito no va al informe, eso sí te puedo comentar y decirles, porque obviamente fue abierto, no porque violara la ley, sino que dejó sola a la candidata del PRI en el ánimo, en el respaldo, y la militancia priista del Estado de México lo sabe. Entonces, creo que juzga el auditorio. Nosotros tenemos una posición muy clara, valoramos enormemente a la militancia priista mexiquense, a quienes fueron en la coalición, pero yo creo que no solo es un desatino, es la confirmación de que hicieron un acuerdo político para no respaldar a Alejandra del Moral. Pues eso es lo que dice Alito Moreno, no respaldarla. Pues ¿qué es lo que quería que hiciera? Si el gobierno no se debe de meter en los procesos electorales, no tiene que andar respaldando a nadie, no es el papel del gobernador. Pero esto es lo que quería Alito Moreno, y para ellos el hecho de que no se haya querido robar la elección es una traición. Y bueno, con el escenario abierto, sin los priistas, como Alito Moreno, que terminó con la cola entre las patas, bueno, ahí se dio el encuentro entre Alfredo del Mazo, que también aprovechó para dar unas palabras de agradecimiento al presidente López Obrador, también reconocer la decisión histórica en donde una mujer por primera vez será la gobernadora allá en la entidad, y donde también pues se va a dar por fin, después ya de todos estos casi 100 años, se va a dar la transición
allá en el Estado de México. Sin embargo, lo que realmente les duele, y esta es la parte que les preocupa hacia el futuro, y aquí es donde se enlaza con lo que vimos el día de ayer, es la pérdida de la estructura que se va a dar en el Estado de México. Una estructura que sí dependía también del gobierno del Estado y que la quisieron utilizar, o eso es lo que quería Alito el día de la elección. Y es que vamos con los votos. Y aquí es donde también vamos a ver lo que le va a pasar, vamos a decirlo así, a Xóchitl Gálvez hacia el futuro. Porque a pesar de que Alito critica al PRI, el PRI hizo lo suyo, el PRI puso de su parte. Morena terminó con 2.187.000 votos, y esto en individual sin tomar en cuenta las alianzas. Y con eso se llevó el 35%. De ahí el partido que tuvo más votos fue justamente el PRI, con 1.750.000. Los que no hicieron su papel, los que no cumplieron para alcanzar el objetivo, fueron los panistas, porque ellos habían vendido que ellos podían alcanzar más de 1 millón de votos en la elección. No llegaron a esa cantidad y pues se quedaron nada más en un 11% con 700.000 votos. El PRD, ni se diga, es prácticamente un cero a la izquierda. Lo interesante también que contribuyó al triunfo de Delfina es que el Verde y el PT también tuvieron una muy buena votación, hay que decirlo, que gracias ahora sí a los aliados se obtuvo una diferencia importante, porque generalmente ellos tienen votos muy pequeños, muy pocos votos. Pero bueno, esto contribuye al triunfo también de Delfina, y en este escenario es donde se va a dar la transición. Ahora, es obvio que ahora con la desaparición del gobierno priista, esta estructura del PRI también va a disminuir y muy probablemente termine al mismo nivel que la que tienen actualmente el PAN. Es decir, que estarían perdiendo aproximadamente 1 millón de votos. Esta es la preocupación para Alito Moreno. Esta es la causa del berrinche. No es tanto que esté el gobernador trabajando de la mano con el gobierno federal, porque hay otros gobernadores del PRI que lo están haciendo y no les dice nada. Por ejemplo, en el informe del presidente López Obrador, sabemos que ahí llegaron los gobernadores de la 4T y prácticamente no llegó gobernador de la oposición, más que 2. Uno fue Enrique Alfaro y otro está ahí, en medio de todos los gobernadores. Y es este señor que está aquí, justo en medio de la fotografía, que es Esteban Villegas. Este señor es el gobernador del estado de Durango, que está ahí, en medio, literal, en medio de la Cuarta Transformación. Pero ahí no hubo quejas, ahí no hubo reclamos. Ahí Alito Moreno sí llegó al informe justamente de Esteban Villegas. ¿Por qué? Porque además que es un gobernador entrante, bueno, pues a él le conviene que el gobernador siga financiando al PRI. Entonces, ¿por qué Alfredo del Mazo le reclama que está trabajando con el gobierno, mientras que Esteban Villegas no le dice absolutamente nada? No solo eso, el gobernador de Durango, el gobernador priista, no se prestó a los juegos de los libros de texto. Él permitió su distribución, no se amparó, no le puso pero, no hizo absolutamente nada de lo que hicieron los gobernadores de Coahuila, del PRI, y el gobernador, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. No se metió en esto. Incluso se lo reconoció el propio Adán Augusto cuando estuvo allá en el estado de Durango, reconociendo que sí, Esteban Villegas ha mostrado disposición a trabajar con la Cuarta Transformación. Esta es la gran hipocresía, justamente la gran hipocresía de Alito Moreno. Pero bueno, lo que deja ver es esto, la preocupación que se tiene de que los priistas ya no van a tener la misma estructura para ayudar a Xóchitl Gálvez y sus eventos van a terminar así, en donde no van a tener gente, donde la movilización no va a ser la esperada y donde le va a costar trabajo pues presentarnos eventos durante sus giras de campaña, pues acompañados de los ciudadanos. Aunque sabemos que no son ciudadanos y no son acarreados por los partidos, pero el PRI ya no va a tener tantos a quienes acarrear. Incluso, ya lo que se ha reportado por parte del INE es que en estos últimos años el PRI perdió 653,000 militantes. Mientras Morena gana 1 millón, casi 2 millones, el PRI está perdiendo gente. Y con estas decisiones a favor de Xóchitl Gálvez está perdiendo más gente. Así que la situación se mira alto complicada. Y bueno, pues ahí está el reclamo
que hace el propio Alito Moreno. Ya para terminar, también el apoyo de los medios de comunicación. Ciro Gómez Leiva hoy habló sobre este tema y dijo, ¿cómo es posible que Alfredo del Mazo no haya apoyado a Alejandra del Moral? Insisto, ¿qué es lo que querían que hiciera Alfredo del Mazo? ¿Que se robara la elección? ¿Que desviara recursos públicos? Porque no es su papel. Él no debe apoyar absolutamente a nadie. Miren cómo se quejó también Ciro, al igual que Alito. Y luego se enoja Alfredo del Mazo cuando el presidente del PRI dice que pudo haber hecho algo más en la elección de junio. Y algo más era, por ejemplo, hablar más, resaltar más la obra de gobierno. Pero pues no lo hizo. Entonces tenemos en Palacio Nacional a un presidente duro y dale, llamando corrupta a la candidata de la oposición, llamando corruptos a los candidatos del PRI, bueno, no a los candidatos, pero al PRI, al PAN, al PRD, diciendo que son unos corruptos. Y por el otro lado, en el Estado de México, tuvimos a un gobernador ejemplarmente demócrata, como Alfredo del Mazo, y hoy, como premio, el presidente López Obrador estará en su último informe de gobierno, quizá la primera vez en el sexenio en que el presidente asiste a un informe de gobierno. Digo quizá porque tenemos que... Bueno, pues así es como se queja también Ciro Gómez Leiva. Están intratables. ¿Por qué? Porque no se llenó el evento del día de ayer. Xochitl no es el fenómeno. Y ahora, a pesar de que ellos lo traten de vender así, la realidad nos está diciendo otra cosa. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.